Deadpool no se parece a ningún superhéroe, ningún otro vengador o justiciero o lo que sea es tan descarado, tan hiperviolento, tan hijo de... bueno, ya saben, pero su consagración no fue nada fácil. Quizás esta haya sido una de las películas más complicadas de hacer que hayamos investigado en este canal. Implicó muchos dolores de cabeza y de otras partes del cuerpo masculino, pero quédense tranquilos que también nos da una enseñanza de nunca darnos por vencidos. Este video está auspiciado por nuestros cursos de guión, dirección y fotografía para cine. Quédense hasta el final del video para un 20% de descuento. Podríamos dar detalles de su origen en los cómics de Marvel, pero ya lo contamos en otro video. La historia de Deadpool en el cine es la historia de quien lo inmortalizó, Ryan Reynolds. Crecer en su Canadá natal fue difícil. Su padre trabajaba en la policía montada y podía ser muy intenso, incluso desagradable. Quería que Ryan siguiera sus pasos y el de sus tres hermanos mayores, que también eran duros. El chico sentía tristeza, pero aprendió a combatirla mediante el humor. Desarrolló una cualidad innata para los chistes, y eso también lo condujo a descubrir su verdadera pasión, actuar. Protagonizó una serie juvenil canadiense y luego se mudó a Hollywood. Su carisma y encanto lo hacían perfecto para las comedias. De la televisión pasó al cine y también incursionó en el stand-up. Algunos periodistas lo consideraban el sucesor de Jim Carrey, pero en 2003 recibió una oportunidad distinta: ser un superhéroe. En Blade Trinity encarnó a Hannibal King, un ex vampiro aliado del protagonista. Aquí continuó exhibiendo su histrionismo y también reveló su destreza física. Promediando el rodaje, un productor alabó su trabajo y le dijo que la mezcla de rudeza e ironía le recordaban a Wade Wilson. Reynolds no sabía a quién se estaba refiriendo. El productor le dijo que hablaba de Deadpool. El actor seguía sin entender. Y el productor agregó unas palabras proféticas: confía en mí, si alguna vez hacen una película sobre Deadpool, eres el único capaz de interpretarlo. Nunca trascendió el nombre de aquel visionario productor, pero proveyó de cómics de Deadpool a Reynolds. Aunque no era fanático de los superhéroes, el actor abrió el número que tenía a mano. Lo primero que vio fue una imagen en la que el protagonista dice: parezco un cruce entre Ryan Reynolds y un Sharpei. Comenzó a leer esa historieta y todas las que había recibido. Descubrió que el personaje había sido creado por el guionista argentino Fabián Nicieza y el dibujante Rob Liefeld. Y más que un superhéroe, es un antihéroe. Absorbió las andanzas de Wade Wilson, un hombre sometido a un experimento que lo transforma en un soldado indestructible, capaz de regenerarse. Al mismo tiempo, su cara quedó tan chamuscada como su mente. Se vuelve un mercenario y uno verborrágico. Habla con colegas, enemigos y quien se le cruce. Hasta rompe la cuarta pared para hablar con guionistas, dibujantes y lectores, jugando con el metalenguaje. Habla y bromea especialmente cuando peor la pasa. Reynolds entendía eso perfectamente por su propio calvario. No tenía dudas, Deadpool estaba hecho para él, y él estaba hecho para Deadpool. Su intención de interpretarlo en una película fue compartida por David S. Goyer, director de Blade Trinity. No era una misión imposible. Los derechos cinematográficos de Deadpool habían sido adquiridos por la compañía independiente Artisan en 2000, para luego ser comprados por New Line Cinema, que producía los largometrajes del cazavampiros. También los beneficiaba el auge de las adaptaciones de Marvel, como la saga de los X-Men y el Spider-Man de Tobey Maguire. Pero el sueño de Reynolds trastabilló cuando Blade Trinity fue un fracaso. Y créanme que esta va a ser la primera de muchas caídas para el pobre actor. Además, los derechos de Deadpool quedaron en manos de 20th Century Fox, que producía X-Men. Entonces hubo un rayo de esperanza. Los nuevos ejecutivos también querían hacer una película del mercenario bocón. Goyer no siguió involucrado, pero Reynolds consiguió permanecer a bordo. Estaba determinado a concretar su anhelada iniciativa. Deadpool sería presentado en X-Men Origins Wolverine, el primer spin-off del mutante personificado por Hugh Jackman. A Reynolds le gustó la idea, pero no fue retratada como había pensado. El guión lo mostraba con la cara limpia, sin guiños al espectador, y en el tercer acto le eliminaban la boca. El actor quedó desilusionado. Según los fanáticos, aquello era cualquier cosa menos Deadpool. Pero la película fue un éxito, y Fox autorizó el desarrollo de una aventura del controvertido antihéroe. Esta vez, Reynolds no se conformó con solo ponerse el traje rojo de spandex. Quería tener más control para recuperar al Deadpool de los cómics. No sería sencillo. Sus hazañas eran brutales y escupía malas palabras. En cambio, las películas de superhéroes apuntaban al público juvenil. Otras cuestiones pasaban por el propio actor. Era conocido pero no una estrella. Aún le faltaba encabezar un blockbuster o un film súper exitoso. Pero no dejó que eso lo detuviera y arregló para ser uno de los productores.
él mismo aprobó a los guionistas Red Reese y Paul Wernick porque entendían la esencia de Deadpool. La dirección se le ofreció a Robert Rodríguez, un especialista en mezclar acción, humor y energía. Se mostró interesado, pero al final declinó. Otro candidato fue Adam Berg, realizador de videoclips y publicidades, hasta que asomó Tim Miller. Si bien solo había dirigido cortos animados, contaba con amplia experiencia en la industria de los efectos visuales. Reynolds se reunió con él y congeniaron. Ambos pretendían una película entretenida e irreverente, como Deadpool merecía. Las posibilidades del proyecto mejoraron aún más cuando Reynolds fue contratado para estelarizar Linterna Verde. Era un superhéroe más común y de DC, pero sería la chance de convertirse en un astro de Hollywood. Solo así le darían libertad con Deadpool y con cualquier película que quisiera. Pero otra vez, nada salió como estaba previsto. Ya les avisé que esta historia iba a estar llena de tropiezos. Linterna Verde fue maltratada por la crítica e ignorada por el público. Como la cara visible, Reynolds fue el más perjudicado. Ninguna otra superproducción quería contratarlo y Fox dudaba de continuar con Deadpool. El proyecto no fue cancelado, pero su desarrollo quedó dentro de una nebulosa. En los años siguientes, Reynolds hizo más comedias y también thrillers y dramas. No obstante, la prensa solía catalogarlo como una promesa incumplida, alguien que nunca pudo ingresar al Monte Olimpo de Hollywood. Reynolds podría haberse derrumbado, pero apeló al mecanismo de defensa que lo había salvado de niño. Se tomó las críticas con humor y decidió más que nunca sacar adelante la película de Deadpool. Nunca perdió contacto con los guionistas ni con Miller, que por su cuenta había enviado 20 cartas a Fox para que reactivara la película. Reynolds insistió tanto que en 2012 el estudio le dio menos de $1 millón para producir una prueba de concepto. Sería la chance de mostrarles qué era lo que quería exactamente con el personaje. Reynolds puso todo en esa prueba, prestó su voz y consiguió lo que hiciera falta, mientras que el director usó los recursos de Blur Studio, su empresa de animación. Pronto tuvieron listo un test que enviaron a las oficinas de Fox. El actor y los suyos pensaban que ahora lo lograrían, pero otra vez, y ya venimos con 4 años de fracasos al hilo, las esperanzas de Reynolds, los guionistas y el director fueron desvaneciéndose ante la negativa del estudio. El actor en particular quedó devastado, parecía que nunca tendría suerte. Ya ni le quedaban gotas de humor para animarse, pero aún había una oportunidad. Implicaba arriesgarlo todo y hasta afrontar demandas multimillonarias, pero cuando uno ama demasiado lo que hace, nada más importa. Ocurrió el lunes 28 de julio de 2014. La Comic Con de San Diego había terminado el día anterior y los fanáticos estaban saciados de paneles de películas y series. Parecía no haber más espacio para sorpresas. Se conectaron a internet para compartir sus opiniones en foros y redes sociales cuando emergió ante ellos un misterioso video. Nadie podía creer lo que estaba viendo. El corto comienza con Deadpool sentado en un puente mientras escucha música y dibuja, para luego arrojarse sobre un vehículo repleto de criminales armados. A continuación, un vórtice de golpes, disparos, choques, roturas de cuarta pared y chistes groseros. En ese momento, los fans comprendieron que se trataba de lo que para ellos era un rumor, la prueba dirigida por Miller para Fox. Nunca se supo quién filtró la prueba a internet, pero ese mini teaser devino en un fenómeno. Esta vez los fanáticos pudieron identificar al asesino arrogante y feroz de las páginas. Asimismo, enloqueció a quienes desconocían al personaje. Les pareció atrevido, fresco e impredecible. Liefeld también quedó impactado y sentenció: Ryan es Deadpool. Todos coincidieron en que querían un largometraje basado en ese material. Y así, después de 1000 tropiezos, Reynolds y su equipo consiguieron lo que ya creían perdido. Fox dio luz verde a la película en solitario de Deadpool. Como habrán notado, ni para Ryan Reynolds es fácil hacer una película, por eso este video está auspiciado por mis cursos de guión, dirección y fotografía para cine. Si necesitas ayuda en tus primeros proyectos, en estos cursos volqué todo lo que aprendí en mi carrera dirigiendo series para plataformas de streaming y también haciendo cortometrajes con mis amigos. Pueden encontrar toda la información de los cursos abajo en la descripción y usando el código ZEPFILMSYT al finalizar su compra tienen un 20% de descuento en todos los productos. Pero con tantos problemas para despegar, el equipo estaba un poco escéptico. Se preguntaron a qué nivel podrían hacer el film que ambicionaban. El guión requería de algunos de los X-Men y creyeron que deberían ajustar la historia para tener una continuidad con la saga, pero los ejecutivos de Fox les aseguraron que eso no sería necesario. Contarían con libertad absoluta. Incrédulo, Reynolds preguntó si también podrían incluir groserías típicas del bocón, y las autoridades asintieron. Sería la primera película con superhéroes que llevaría la clasificación R solo para adultos.
Tras elegir al resto del equipo técnico y artístico, el rodaje de Deadpool tuvo lugar entre marzo y mayo de 2015. El presupuesto era de 58 millones, una suma irrisoria comparada con otras películas de superhéroes. Para que se hagan una idea, ese mismo año se filmaron Batman v Superman, Dawn of Justice, Doctor Strange y Escuadrón Suicida, y todas contaban con un presupuesto de más de 150 millones de dólares. Reese y Wernick debieron reducir páginas del guión, aunque reconocieron que eso le dio más agilidad a la historia. A Miller también le alcanzó para plasmar secuencias espectaculares y sangrientas. Durante cada jornada, Reynolds dejaba en claro su pasión y compromiso con Deadpool. Sabía cuándo salirse del libreto para improvisar líneas. No por eso dejaba de valorar el trabajo de Reese y Wernick, que seguían activos durante el rodaje. Cuando Fox ya no quiso pagarles por las reescrituras, el astro les pagó de su propio bolsillo. El estreno de Deadpool fue pautado para el 12 de febrero de 2016. Entre sus hacedores había expectativas, pero también interrogantes. La clasificación R les impedía llegar a un público amplio, y sobre todo no era una marca como Spider-Man o Batman. En lo más profundo, Reynolds también tenía sus dudas, porque se estaba jugando la carrera. Sin embargo, promocionó la película sin pausa, en publicidades donde lucía caracterizado como el personaje. La incertidumbre de Fox fue barrida cuando Deadpool fascinó al mundo. Era lo que muchos esperaban desde aquella filtración, e incluso la superaba en salvajismo y comicidad. Recaudó 783 millones de dólares alrededor del planeta. Nunca una película de clasificación R había juntado tanto dinero, y sobre todo catapultó a Reynolds al estrellato, y en sus propios términos. Ante un fenómeno de ese calibre fue imposible que no sucediera lo que el propio Deadpool anticipó en la secuencia postcrédito, la segunda parte. Allí sugiere la intervención de un personaje clave de su universo, Cable, un mortífero soldado que viene del futuro. Con la aprobación de Fox, Reynolds se reunió con Reese, Wernick y Miller. Para el papel de Cable, el director quería a Kyle Chandler, un sólido actor de reparto, pero Reynolds eligió a Josh Brolin, que por entonces componía a Thanos en el universo cinematográfico de Marvel. A Miller no le gustaba, pero era consciente de que tenía las de perder. La compañía le dio más control creativo al actor. Hubo más cortocircuitos cuando el realizador propuso añadir a los Cuatro Fantásticos. Reynolds también se opuso. Como las discrepancias aumentaron, Miller presentó su renuncia. A Reynolds no le gustó la situación. Se había resquebrajado el núcleo duro del proyecto. Sin embargo, halló un reemplazante ideal, David Leitch. Trabajaba de doble de riesgo y junto a su colega Chad Stahelski debutaron como directores de John Wick. Ya en solitario hizo Atomic Blonde. Reynolds vio que tenía mano para la acción y la insolencia, y sabía crear secuencias alucinantes con presupuestos ajustados. En realidad, el presupuesto de Deadpool 2 fue de 110 millones de dólares. Durante el rodaje, Reynolds incorporó más improvisaciones y tuvo química con Brolin. La idea era que conformaran una pareja dispareja, como en las buddy movies de los años 80. A su vez, convenció a figuras como Brad Pitt y Matt Damon de hacer cameos delirantes. Reynolds supervisó cada aspecto de la producción, pero hubo un accidente que no pudo prever. Entre los dobles de riesgos estaba Joey Harris, que venía de marcar un récord como la primera mujer afroamericana que compitió en carreras de motociclismo. Debía doblar a la actriz Sassy Betts, que interpretaba a la mutante Domino. El 14 de agosto debía manejar una Ducati Hypermotard para una prueba arriesgada. La primera toma salió bien, pero debió repetirla 3 veces más. La toma 5 parecía ser la definitiva, y de repente perdió el control de la moto y se estrelló contra la Torre Shaw de Vancouver. Iba sin casco porque el personaje no debía usarlo. Murió a los 40 años. Reynolds acudió a sus redes para comunicar la noticia y manifestar su dolor. El filme estaría dedicado a la memoria de Harris. Eso no evitó que el rodaje fuera suspendido unos días ni que el estudio recibiera una multa por $300.000. Por otro lado, una investigación reveló que el equipo técnico venía trabajando más de las 12 o 13 horas permitidas en un rodaje estándar. La muerte de Harris y la polémica afectaron a Reynolds, pero no permitió que opacara la experiencia. Promocionó el film haciendo más parodias y sketches junto a celebridades como el exfutbolista David Beckham. El esfuerzo funcionó. Deadpool 2 recaudó 785 millones de dólares y confirmó que el mercenario bocón era pasión de multitudes. Incluso motivó el estreno a fin de ese año de Once Upon a Deadpool, un corte con calificación para mayores de 13 años. Ante el éxito de la segunda parte, la posibilidad de una Deadpool 3 era un hecho. Pero de nuevo surgieron dificultades. En marzo de 2019, Fox fue adquirida por Walt Disney Company. Entonces los derechos de Deadpool fueron absorbidos por Marvel Studios. Reynolds sabía que aquellas películas eran
políticamente correctas y orientadas al gran público. A su vez, Kevin Feige, presidente de Marvel, no estaba seguro de cómo encajaría el antihéroe en el universo ya conformado. El panorama era incierto para Reynolds, intuía una nueva adversidad y creyó que Deadpool debería volver a empezar de cero. Igual se sentó a negociar con Feige. El astro lo bombardeó con ideas y la más firme incluía a Wolverine. Lo había expresado en la escena postcrédito de Deadpool 2. El antihéroe viaja en el tiempo y mientras liquida a la versión odiada de sí mismo, le dice al mutante de las garras que en el futuro se va a retirar, pero que cuando él lo llame para volver, que diga que sí. El objetivo de Reynolds parecía inalcanzable. Jackman realmente había abandonado a Wolverine después de Logan. Estaba harto de las dietas, los entrenamientos y los viajes, pero Reynolds tenía ventajas. Para empezar, ambos eran grandes amigos. Además, el nuevo director sería Shawn Levy, que había trabajado con los dos y también era amigo. Por su lado, a Jackman siempre le divirtieron las referencias a Wolverine en las primeras dos películas de Deadpool. Aún así, Reynolds no solo recibió negativas, lo llamaba todos los días y siempre escuchaba no. Ya estaba por desistir cuando Jackman lo llamó a él. Había pensado bien tras un viaje a la playa y dijo, hagámoslo, solo con una condición: no alterar los acontecimientos de Logan. Por eso mismo, Feige le recomendó no retomar el papel porque aquel cierre era perfecto. Todo se solucionó utilizando otra línea temporal. Así, Deadpool 3 pasó a llamarse Deadpool and Wolverine, y tras unas negociaciones más, Reynolds logró que fuera la primera película para adultos de Marvel. Deadpool es una epopeya de antiheroísmo delante y detrás de cámara. Muestra la superación de un actor y su lucha por interpretar al personaje de su vida. Ambos triunfaron sin ser despojados de su naturaleza. Le enseñaron al Hollywood moderno que la mezcla de superhéroes e incorrección política podía ser taquillera y que nunca debemos renunciar a lo que más amamos, aunque se trate del indomable Deadpool. Pixar nos mostró la vida secreta de los juguetes, los monstruos, los peces, los autos y en Intensamente, la de nuestras emociones. Una vibrante epopeya dentro de la mente de una niña con un alto nivel de detalle, complejidad y autenticidad. Igual de detallada, compleja y auténtica fue su realización.